Donde comen dos, comen cuatro, pero si es arroz, dos pinos, el sabor que más rinde. En JH Electroalambres te brindamos todas las soluciones y última tecnología en ahorro de energía con sus bombas Leo solares para piscinas, sumergibles y centrífugas. Leo, cero consumo de energía, disponible para ti en JH Electroalambres, La Vega, Santo Domingo y Punta Cana. Con tan solo 600 pesos te haces socio de la Cooperativa La Altagracia y ahí podrás tener un mundo de exclusividades para ti, como boticas populares, excedente todos los años, tasas preferenciales en tus préstamos. Ve a la Cooperativa La Altagracia, donde el cooperativismo es solución. Bienvenidos a un nuevo episodio de Copcast, explorando el mundo de las cooperativas. Hoy, lamentablemente, ante la situación nacional, presentamos un tema de seguridad para las cooperativas y para todas las instituciones financieras. Eduardo, que me acompaña hoy, y hemos traído a un especialista en la materia, CEO de Alerta, para que nos hable de las medidas que deben tomar las cooperativas para evitar cualquier inconveniente de dificultad, de asalto y cualquier otra materia. Bienvenido, Aitor. Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí conversando con ustedes y en mi pueblo. Así que no te tenemos que dar la bienvenida a La Vega. No, yo soy de aquí, yo soy de La Vega, aunque ya no reside aquí, ¿verdad? Pero es mi ciudad, La Vega es mi ciudad. Sí, así es. Bueno, como saben, han pasado algunos eventos en nuestro país y las cooperativas no son ajenas a este tipo de eventos. Y la idea es que podamos conversar de tu experiencia y sabemos que tienes clientes que son cooperativas, cómo a ellas le podemos decir qué cosas debemos ir haciendo para evitar que este tipo de eventos puedan pasar. Y estamos hablando de unos casos de atraco que han habido a dos bancos del país, República Dominicana, donde estamos, y que lamentablemente pasaron. Gracias a Dios se están resolviendo rápido, sí, que es algo que tenemos que celebrar, ¿verdad? Pero la idea es que no pasen. Entonces, sí, correcto. Hablar un poco contigo. Ya sabemos que eres de La Vega, eres el dueño, CEO de Alerta, una empresa ya muy reconocida a nivel nacional con el tema de seguridad, y conversar un poco también de cómo llegaste al mundo de la seguridad. Pues yo digo siempre que llegué de casualidad. No era algo que estaba buscando. Yo soy ingeniero electrónico, esa es mi profesión. Y sí empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue con una multinacional que estaba aquí en La Vega, Checkpoint Systems. Trabajé para ellos aquí y en Puerto Rico. Y Checkpoint Systems era fabricante de productos de seguridad. Y esa fue mi primera experiencia. Después que estuve trabajando 3 años en Puerto Rico, decido regresar a República Dominicana. Ya me había casado con una vegana y ya tenía que regresar. Bueno, saludos para Miralba. Para Miralba, exacto. Y cuando regreso, pues regreso buscando a ver qué es lo que voy a hacer cuando regrese. Y me ofrece trabajo Dominican Watchman. Dominican Watchman vio en mí que tenía sobre todo mucha experiencia en la parte de ejecución de proyectos. Yo trabajaba como gerente de proyectos en Checkpoint, básicamente desarrollando temas de líneas de producción automatizadas y ese tipo de cosas con un equipo de trabajo. Y pues tenía mucha experiencia en esa parte de gestión de proyectos, ¿no? Y Dominican Watchman hacía unos añitos ya había empezado con temas de seguridad electrónica, implementación de proyectos de seguridad electrónica. Y me contrata, pues básicamente para que fuera el gerente de proyectos de esa división, ¿no? Y ahí empieza mi relación en el mundo de seguridad, vamos a decir, ya a nivel de ejecución. Y obviamente, pues la trayectoria me fue formando también en esa parte de seguridad, que no era mi fuerte, ¿no? Mi fuerte era la parte de tecnología. Por eso diría que mi especialidad es tecnología aplicada a soluciones de seguridad. Excelente. ¿Tú comenzaste Alerta desde cero o era una empresa que estaba corriendo y ya entraron luego a...? Era una empresa que ya estaba corriendo. Alerta tenía mucho tiempo en el mercado. Alerta debe tener cerca de 32 años por ahí. Y hace 11 años la adquirimos un grupo de inversionistas, familiares todos, y que yo estoy al frente del negocio. Excelente. Sí. ¿Cuál fue la primera cooperativa que fue tu cliente? Pues me encontré muchas cooperativas. Ah, bueno, que ya eran clientes. Que ya eran clientes de Alerta, ¿no? Ahorita se ponen celosas las que no menciono, ¿verdad? Pero, bueno, Cosmédica, La Altagracia, Cosmaimón, Copedac, San José, Cooperativa San José. Copedac sí llegó con nosotros. Sí. Okay. Ya Copedac no era cliente. Cooperativa Vega Real, obviamente buscando los veganos rápido, sí, ¿verdad? Ecopopular en su momento. O sea que diría que en el Cibao todas las cooperativas
quizás no todas hoy en día son clientes de nosotros, pero todas en algún momento han sido nuestros clientes. En lo que es la zona del Cibao, también hay otras que no son del Cibao. Coaspire, que está más en Santo Domingo. Y hay otras cooperativas. Ellos tienen una sucursal aquí. Sí, creo que sí. Tienen sucursal aquí también. Pero muchas, bueno, podría mencionar muchas cooperativas. No, ya vemos que tienen una amplia cartera. Copedac, en Moca también. ¿Y cuáles serían los servicios que ofrece Alerta para estas cooperativas en ese sentido? Pues ofrecemos todo, desde servicios de instalación de sistemas de seguridad, alarmas, cámaras, controles de acceso, sistemas de detección de incendios, hasta personal de seguridad en algunos casos, y el servicio de monitoreo, que diría que es nuestro principal producto para las cooperativas y donde casi muchas de ellas son hoy en día nuestros clientes, ¿no? Donde tenemos nuestro centro de monitoreo donde recibimos todas las alertas de todo lo que está sucediendo en la sucursal, pues para generar reacciones, ¿no? Si les pongo un ejemplo, fue un caso muy sonado, en este caso con una asociación, que hubo un intento de atraco parecido a lo que sucedió ahora con una sucursal del Banco Popular, ¿verdad? Y una de las personas, de los colaboradores de la asociación, presionó el pulsador de pánico. Uh-huh. Ese pulsador de pánico nosotros lo recibimos en nuestra central. Los pánicos siempre tienen un nivel de tensión primario porque es una acción voluntaria de alguien que te está diciendo que está pasando algo, ¿no? Entonces eso genera un protocolo que es muy diferente a un disparo de alarma, por ejemplo, por la noche, ¿no? Porque sabemos que hay personal en el banco que cuando esa persona presiona el botón de pánico, nosotros nos enteramos, pero en la sucursal nadie se entera porque podría poner en riesgo a las propias personas. Es silencioso. Y entonces eso genera una reacción donde nuestro propio personal que acude, nuestras patrullas que están en la ciudad acuden al lugar, pues tienen que ir con una serie de precauciones porque algo puede estar pasando adentro y lo menos que tú quieres que suceda es un tiroteo con personal, colaboradores, etc. Entonces, bueno, nuestro personal llegó, efectivamente vio que había delincuentes dentro, en este caso eran 6, 3 ya habían salido, pero 3 estaban dentro de la sucursal. Nosotros ya habíamos alertado a la policía. Esos 3 que estaban ahí, al ver lo que pasó, no pudieron salir, que ya había una reacción. Y la policía llegó y básicamente nuestro personal fue que informó a los otros 3 cómo iban vestidos, por dónde salieron, y los capturaron inmediatamente, y a los 3 que estaban en la sucursal también los pudieron capturar, ¿no? De ese hecho hace unos 5 años en Santiago sucedió. Entonces, usted cómo se desarrolla como desarrollador de proyectos, sí. Me imagino que cuando se acerca a una institución, primero evalúa la matriz de riesgo correcto. Que tenga la institución. Usted le prepara toda esa matriz de riesgo y en base a eso le establece medidas o recomienda medidas. Claro. Y a la vez entrenamiento al personal también. Sí, también. Depende mucho de las cooperativas. Okay. Y por una cuestión muy lógica, ¿no? Cooperativas que son muy grandes, que tienen múltiples sucursales, ya tienen un departamento de seguridad que normalmente hace esa labor. Nosotros colaboramos y asesoramos y debatimos juntos, pero hacen esa labor de análisis de riesgo, etcétera. Normalmente la hacen ellos y ya normalmente los requerimientos están muy claros de lo que ellos quieren hacer, ¿no? A medida que las cooperativas son más pequeñas, pues muchas veces esa área de seguridad descansa sobre las personas de tecnología que no tienen tanto conocimiento en seguridad. Exacto. O de mantenimiento o hasta de áreas administrativas. Y ahí ya nuestro rol es mucho más importante desde la parte de diseño, de todo lo que es. Pero sí, siempre en todos los casos, inicia con un tema de evaluación de riesgo. Es importante destacar algo que es lo que llamamos el triángulo delictivo, ¿no? Para que se... Y voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros tratamos, y creo que lo que sucedió ahora en el Banco Popular ejemplariza muy bien lo que voy a decir, lo que llevo mucho tiempo diciendo. Nosotros tratamos de creer que los delincuentes son personas ajenas a la sociedad, es lo que Hollywood nos ha pintado, ¿no? Personas oscuras, que no. Y la realidad es que son seres humanos como cualquiera de nosotros. Exactamente como cualquiera de nosotros. Eso es importante entenderlo, porque no es verdad que tú simplemente viendo a una persona sabes si es un delincuente o no. Okay. No, con ese actor no había forma. No, y tenemos muy claro. Claro. Uno siempre piensa,
quizás un tema racista, pero uno piensa que va a ser una persona morena, fea, mal vestida. Sí, y no, o sea, no es así. Y en diciembre siempre se disparan la cantidad de atracos, asaltos, robos, siempre. Y la gente dice, es porque hay más dinero en la calle. No es porque hay más dinero en la calle, porque el que quiere atracar o el que quiere hacer cualquier hecho delictivo encuentra a sus víctimas. Okay. El tema es que los delincuentes también tienen cena de Navidad, tienen que comprarle regalo a sus hijos y también sus gastos se disparan. Okay. Es así de simple. Sí. Es así de simple. Para ellos es un negocio igualito. Okay. Y todos tenemos que producir más en diciembre para pagar el doble sueldo y somos empresarios, ¿verdad? O el que va a cobrar el doble sueldo, pues gasta más, se compra el televisor que se quería comprar, que ese es en el momento en que lo pueda hacer. Los delincuentes ropa nueva también. Ropa nueva. Y los delincuentes tienen ese mismo comportamiento que tenemos todos los demás. Y luego hay el hecho que decía del triángulo delictivo. Se tienen que dar 3 condiciones para que alguien cometa un hecho, ¿no? El primero es la necesidad. Y eso es un tema que es muy relativo y que va muy atado, ¿no?, a valores morales. Pero es el de la necesidad. El de la necesidad es, bueno, yo tengo un hijo enfermo y no tengo el dinero para comprarle la medicina. Okay. Tengo la necesidad. Okay. Eso es para una persona, y creo que ahí, si encuestamos a 100 personas, puede ser que haya un porcentaje bastante elevado que diga, si tengo esa situación, yo estaría dispuesto a cometer un hecho delictivo. Okay. La necesidad digo que es muy relativa porque probablemente la necesidad de los atracadores del Banco Popular no era esa, pero era mantener un estatus, un nivel de vida. Y eso es una necesidad. Una necesidad puede ser cambiar el vehículo. Okay. Por eso digo que es muy relativo y va muy atado a temas morales de gente que dirá, no, aunque yo tenga esa situación, yo jamás robaría, ¿no? Esa es la primera variable que se tiene que dar. La segunda variable es la justificación. Hasta los delincuentes más famosos de la historia, Al Capone, cualquiera en el que se autojustifican. Okay. Siempre tienen una justificación. Ya sea que es antisistema, ya sea que es que el sistema está armado para que solo sean unos pocos los que les vaya bien. Entonces, si los políticos roban, ¿por qué yo no? Ok. Hay una serie de justificaciones que es la que a la persona le da tranquilidad el realizar ese hecho. Ok. Y que se autocompensa. Y antes de entrar en la tercera variable, esas 2 variables, obviamente nosotros no las podemos atacar como empresas de seguridad. Esas 2 variables van muy atadas a cultura, educación, valores morales, y todo un tema mucho más profundo de cómo está armada la sociedad, de las oportunidades que tiene la gente joven, de los mensajes que están recibiendo en los barrios. O sea, si tú ves un adulto que se levanta todos los días, va a trabajar, y tiene una vida formal, pero no echa para adelante, su hijo no echa para adelante, su familia no puede echar para adelante a pesar de todo eso. Y al lado está el delincuente del barrio que todo el mundo lo conoce, que sabe que es delincuente, que no tiene ninguna consecuencia y que vive mejor que el que trabaja todos los días. Se levanta a las 11. Es muy difícil contrarrestar esa realidad de todos los días, okay, de niños que van creciendo viendo esa realidad. Eso, ¿no? Se vuelve un incentivo. Exacto. Entonces esas variables son difíciles de controlar. Nosotros trabajamos sobre la tercera variable, que es la oportunidad. Okay. Si ya tienes las 2 condiciones, tienes la necesidad, tienes tu autojustificación, ahora necesitas la oportunidad. Es un trípode, si falta una pata ya. Ahora necesitas la oportunidad. Y eso va desde una institución financiera, una cooperativa, hasta el comportamiento de todos nosotros como ciudadanos. Yo me estacioné aquí, vine al podcast y traje mi maletín y lo subí. Okay. Yo no lo dejé en mi vehículo. Le estoy quitando la oportunidad a aquella persona que ya tiene las otras 2 variables, ¿no? Entonces le estoy quitando la oportunidad o se la estoy poniendo más difícil la oportunidad, que es parte de los ejes en los que trabajamos, ¿no? Tenemos el riesgo no se reduce, no se elimina, solamente se reduce. Por eso las Torres Gemelas hoy en día no están ahí, porque si se eliminaran los riesgos eso no hubiese pasado. Los riesgos se reducen, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en dos
dentro de la oportunidad, de reducir esa oportunidad en dos ejes. Reducción del riesgo a lo mínimo posible, a lo mínimo razonable, okay, y reducción del impacto. Uh-huh. Primero es evitar, en la medida de lo posible, que un hecho delictivo suceda. Y si sucede, que el impacto sea lo menor posible. Ok. Todavía me pueden romper un cristal del carro y llevarse algo de lo que tengan. Ok. Pero no mi computadora, que tiene mucho más valor, ¿no? Entonces, sacando el maletín, yo reduje la posibilidad de que ocurra porque se vuelve menos atractivo romper mi cristal. Pero si sucediera, el daño que van a causar es mucho menor que si yo no me hubiese llevado el maletín. Que de igual manera, colocándole el seguro al vehículo, está reduciendo el impacto. Correcto, también. Correcto, así es. Entonces, en una cooperativa, ya llevándolo al plano, ¿verdad?, físico, siempre hemos escuchado que hay que poner la mayor cantidad de barreras posible fuera. O sea, tenemos cerco eléctrico, tenemos, ¿verdad?, las verjas, seguridad física, alarmas, o sea, todo lo posible para antes de entrar. O sea, ¿cuáles serían como la mayor cantidad de barreras, o cuáles serían las barreras más importantes que hay que poner para que no lleguen o para ponérselo más difícil? Mira, las cooperativas y las instituciones financieras en general, y creo que a las cooperativas le afecta más lo que voy a decir que a un banco, por ejemplo, es el riesgo reputacional. No solamente es el riesgo de la pérdida económica o material, ¿no?, sino el riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque yo, como cliente de un banco, yo digo, bueno, si le pasa algo así a un banco, el banco me tiene que responder. Y me responderá, o sea, si al Popular le robaron, pues le robaron. O sea, no sé si me explico. Sí. Reputacionalmente no tiene tanto riesgo, ¿no? Ahora, en una cooperativa, los clientes son socios también de la cooperativa, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo mío qué tan protegido está. Okay. Entonces, el riesgo reputacional es muy importante, no solamente el material. Dicho esto, hay barreras, como bien explicas, anillos de seguridad, podemos hablar desde el perímetro hasta pues, lo más interno, puede ser una bóveda. Okay. Una bóveda, cómo esa bóveda está controlada, cómo está fabricada, qué vulnerabilidades tiene. Insisto en lo que decíamos antes de reducir el riesgo. Si cogemos el ejemplo de una bóveda, no hay bóveda indestructible. Hay una bóveda que tú puedes tardar 2 horas en abrirla y habrá una que podrás tardar 16 horas en abrirla. Pero un delincuente abre una bóveda con las herramientas que sea. Ok. ¿Qué logras tú? Pues ampliar el tiempo o la ventana delictiva la haces lo más pequeña posible, okay, que la acción tenga que ser rápida. Si un delincuente entra a una sucursal bancaria de noche, vamos a poner un caso de noche, ¿no?, a una cooperativa, y la alarma se dispara y eso genera una reacción que va a tardar X cantidad de tiempo en llegar el personal. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 15 minutos. Ese tiempo que tiene ese delincuente para hacer lo que sea que vaya a hacer no es lo mismo que si no tuviera una alarma, ¿no? Entonces, que tú tengas una bóveda espectacular no significa que no tengas que tener otros elementos de seguridad. Okay. Entonces, o sea, que cada elemento de por sí solo nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Mientras más, mejor. Correcto. Las cámaras son muy buenas para tener evidencias de lo que sucedió, sobre todo para eso, para tener evidencias de lo que sucedió. Y creo que también se puede usar como como un disuasivo. Un disuasivo. Como un disuasivo, correcto. Y también para el personal interno, para temas de personal interno y hechos desleales, ¿no?, internos, también las cámaras son muy buenas también para validar ese tipo de cosas. Hoy en día las cámaras se están utilizando para un montón de cosas más que no tienen que ver con seguridad. También. Claro. No, pero en el lado positivo. Sí. En el lado positivo, nosotros tenemos el concepto de sucursal inteligente, va dirigido a instituciones financieras sobre todo, donde con las mismas cámaras que utilizas para seguridad, pues puedes llevar tiempos de espera en las filas. Okay, porque la propia cámara estaba escuchando el podcast con José Armando Tavares. Entonces, a través de inteligencia artificial, ellas miden los tiempos de espera, ¿no? Detectan las personas que entran y ven el tiempo que Eduardo ha tardado en hacer una transacción antes de irse, ¿no? O las filas. Qué tanto una fila se está llenando y los tiempos de espera en la fila están siendo largos. Me imagino que puedas evaluar la eficiencia de un cajero. Mira, este cajero actúa más rápido. También. Y dar alertas en tiempo real, por ejemplo, al gerente de la sucursal para que abra otra caja.
Ok. Le da estadística inmediatamente. Te da estadísticas. Eso está genial. ¿Tú tienes funcionando ese sistema? Sí, lo tenemos funcionando. Bueno, ya están escuchando lo que eso significa. O sea, eso es un plus muy grande. Eso es interesante porque sobre todo los departamentos de seguridad ya los presupuestos son compartidos. Porque esa misma instalación que vamos a hacer para seguridad la puede utilizar negocios para tomar decisiones, mercadeo. Calidad también a veces lo toma en cuenta, los tiempos. Calidad. Por eso también es muy importante. Parte de lo que nosotros hacemos, nosotros con cooperativas tenemos mucha experiencia por la cantidad de clientes que tenemos. Pero a veces nos llegan clientes de otros rubros, ¿no? Diferentes, que tal vez no tenemos tanta experiencia. Y esa conversación que tienes con el cliente de cuáles son sus necesidades son muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el retail, en tema de retail, se están utilizando mucho las cámaras para llevarte una estadística de horarios en las que las personas van con su perfil. Tantos hombres, tantas mujeres, rangos de edades, extraído de las propias cámaras. ¿Okay? Una cámara de seguridad con inteligencia artificial puede captarnos a nosotros tres y dentro de un rango bastante preciso puede decir cuál es la edad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, quizá no puede ser muy preciso porque quizá a mí me va a dar 5 años menos de lo que tengo o 5 años más. Ok. Pero sí me va a dar un rango que cuando eso lo metes en una cantidad de personas bastante grande, entonces la certeza es todavía mayor, ¿no? Entonces, en base a eso, se pueden diseñar campañas publicitarias en horarios específicos, etcétera, porque sabes la afluencia de tu público, cómo es y en qué horarios y en qué días de semana, etcétera, ¿no? Eso ha funcionado y lo tenemos funcionando para un cliente bastante importante en un demo para después extrapolarlo a todos, incluso para prever cómo van a manejar los estacionamientos en esos horarios pico, ¿no? Entonces, son informaciones que parten de los mismos sistemas de seguridad. Las cámaras hoy en día y los sistemas luego de software que van vinculados a las cámaras hoy hacen un montón de cosas que sirven para la gestión del negocio y no solamente para seguridad. Las gomas para tu vehículo, jipeta, autobús o tractor están en Centro Gomas Bello, en la avenida Pedro A. Rivera, La Vega. Te esperamos. Yo quiero volver a la parte física de un edificio, de una cooperativa. ¿Y cuáles serían como los elementos principales que tú recomiendas, ¿verdad?, para evitar este tipo de situaciones? Mira, los elementos principales, primero es la estructura física. Cuando hablo de la estructura física y dentro de la evaluación de riesgos es importante determinar la entrada y la salida de las personas. Okay. Y eso depende de mucho de lo que colindas, cuáles son las calles que tienes, todo ese tipo de cosas. Un delincuente no se va a correr el riesgo de robar una sucursal para quedarse después atascado en un tapón. Ok, entonces no es lo mismo que una sucursal esté en una calle muy transitada en horarios laborales a que no lo esté. Okay. La forma en que sale del estacionamiento. Todos hemos ido a sucursales bancarias, cooperativas, que vamos a un estacionamiento y salimos súper rápido porque es muy fácil la salida. Hay otras sucursales que no, que siempre que vamos a salir hay un taponcito en la salida. Ese es muy poco probable que un atracador la ataque, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No estoy diciendo ahora mudemos las sucursales donde hay tapones, ¿no? Vamos a mitigar los riesgos. Exacto, vamos a mitigar los riesgos basados en ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer que, por ejemplo, la entrada y la salida del parqueo sea, voy a dar una marca aquí, pero tipo IKEA, ¿no? Que tengas que dar una vuelta medio complicada para que la salida no sea tan lineal y tan recta. Ok. O poner un brazo para limitar un poco. O poner un brazo. No, y se le pide que se parquen de frente, no de espalda. También, para dificultar un poco una salida rápida, ¿no? Luego, la puerta de entrada también es muy importante. Yo hago mucho énfasis en esto y atándolo también con las cámaras de seguridad. La cámara más importante es la de la entrada de un banco, ¿okay?, o de una sucursal. Y es en la que hay que gastarse el dinero. ¿Por qué? Primero, porque necesitas tener una muy buena calidad de imagen de la persona que entra. Lo ideal sería en todas las cámaras, ¿ok? Pero si luego tenemos limitaciones presupuestarias en la que no debemos sacrificar recursos nunca es en la cámara de entrada, porque siempre por ahí va a pasar la persona. En las otras áreas, después lo puedo identificar, ¿no? Bueno, si a mí me identificaron que estoy con esta camisa y que soy de este tamaño y me ven la cara perfectamente, luego en otras cámaras, aunque no esté tan clara la imagen, pero se sabe que soy yo, ¿no? Y porque las cámaras de entrada normalmente tienen muchos temas relacionados a contraluz
iluminación, el sol le da de frente en la mañana, pero en la tarde no le da de frente, y tú necesitas que la calidad de la imagen sea buena siempre, ¿no? Eso es muy importante, muy importante. Los puestos de seguridad que tengamos, que sean visibles, que se vea que están en atención. Déjame hacerte algo con eso, que ya me ha preocupado mucho en instituciones yo espero que no me es el uso del teléfono y de dispositivos. Yo he visto, no le sé guachimano, ¿verdad? Pero personal de seguridad con tableta jugando. Sí. O sea, no nada más no con el celular, con una tableta jugando. Y yo no sé si hay alguna regulación en el gremio de ustedes de seguridad que se pudiera hacer, porque debería ser cero uso de dispositivos en horario laboral. Qué pregunta más buena acabas de hacer. Esa pregunta es buenísima. Eso da para un podcast. Okay, pero voy a tratar de simplificarlo. Nosotros adolecemos de no tener una ley de seguridad privada. No existe una ley de seguridad privada en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacen los guardianes hoy en día está permitido. Okay, pues tú puedes tener políticas internas como empresa y ese es, creo que, uno de los grandes errores, que entonces todo descansa en las políticas internas de la empresa, de las empresas. Por eso hay tanta variedad en el servicio de seguridad que brindan unas empresas o que brindan otras, ¿no? Pero hasta para un tema de desvincular a un empleado por una mala conducta. Sí, porque es el mismo código laboral. Entonces, es el mismo código pero laboral. Es un trabajo muy diferente. Correcto. Entonces, no tener una ley de seguridad privada nos evita tener prevención. Ha habido empresas que han sido sancionadas y han sido cerradas y todo, incluso, pero por otras leyes. Leyes de la ley de armas, leyes, relacionadas a TCS, DGI, etcétera. Pero no porque haya una ley preventiva. O sea, una ley de seguridad privada debe de regular el sector en los requerimientos mínimos que tiene que tener ese personal de entrenamiento, de capacitación, de uso del arma. Evaluación psicológica. Evaluación psicológica. Un montón de cosas. Hay una superintendencia de seguridad privada que funciona bajo un decreto, pero que no hay una ley específica para todo lo que estoy mencionando con sus reglamentos que se desprenden, ¿no? Ese organismo, por ejemplo, no tiene capacidad sancionadora hoy en día, ¿no? Para que haya no tiene capacidad sancionadora desde el punto de vista legal para una empresa que tenga malas prácticas. Porque no está recogida. Esas malas prácticas son muy subjetivas. Es una superintendencia que no es superintendencia prácticamente. Está muy limitada. Le falta la base de la ley. Y tengo una relación excelente con la superintendencia y con todos los incumbentes que han pasado por la superintendencia, que me consta que vienen con muchos deseos de querer hacer cosas, pero tienen limitaciones legales también de qué pueden hacer. O sea, si mi empresa hoy en día entra al personal a trabajar, y el personal de seguridad, y no le hace unas pruebas psicométricas o no le hace las pruebas psicométricas adecuadas, porque le puede estar haciendo una prueba psicométrica muy light, vamos a decirlo así. La superintendencia no tiene capacidad para sancionarme a mí como empresa. O sea, no me puede decir, déjame ver el expediente de todos tus empleados, pero estos no están cumpliendo tal, y ponerme una multa para que no vuelva a suceder, ¿no? Hay que esperar a que suceda el hecho. Hay que esperar a que ese delincuente, mezclé las palabras por lo que iba a decir, a que ese guardián, como ha pasado, porque no tiene la capacidad mental para manejar situaciones probablemente de conflicto, por un tema de que una persona se estacionó donde él le dijo que no iba a que él le dio 2 tiros. Y ha pasado, no me lo estoy inventando. Sí, claro. No me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, cuando sucede, obviamente ahí sí hay un tema de responsabilidad de la empresa, entre comillas, y lo digo entre comillas porque habría que demostrar que la empresa sabía que él no tenía capacidad para hacerlo, ¿no? Al final, las responsabilidades penales son individuales, no son de empresas, ¿no? Pero adolecemos de esa ley que regule el sector. Y somos de los pocos, de hecho nos lo han dicho. Yo he participado en diferentes comisiones que he estado tratando con los legisladores de ese tipo de temas. Se han sometido muchas leyes que nunca llegan a aprobarse. Estoy hablando más de 15 años en este tema. Y los legisladores nos dicen, ustedes son de los pocos sectores que piden que se les regule. Eso no sucede normalmente, ¿no?
Y es porque toda esa informalidad que está sucediendo le afecta muchísimo al sector. Y la reputación que estábamos hablando ahorita. Sí. ¿Cuántos empleados tiene Alerta? En Alerta somos actualmente unas 80 personas. Sin los guardianes, ¿ustedes no tienen guardianes fijos? Nosotros tenemos guardianes fijos, solamente muy pocos guardianes fijos, en puestos muy específicos. No es nuestro principal core del negocio. Nosotros donde tenemos guardianes fijos porque también le hacemos seguridad electrónica y hacemos como una combinación de elementos. Muy pocos. Nosotros sí tenemos personal de seguridad para patrullar las calles y para atender los eventos de alarma cuando se suceden. Yo he conocido muchos eventos así. Bueno, yo fui cajero también en una institución financiera. Sí. Y recuerdo, por ejemplo, un guardián que ayudaba a la persona a clonarla, a utilizar la tarjeta en el cajero. Sí. O que se robaba el gasoil de la planta de noche y así sucesivamente. Entonces, no hay tampoco, porque ahora con el caso del Popular, por ejemplo, se menciona mucho que no hay penalidad para la persona que cometen el hecho. Incluso se habla de 5 años solamente a los atracadores, que también yo creo que parte de la ley debe incluir esas penalidades a esas personas que incurren en ese hecho. Sí. Hay mucho... Esa ley abarca muchos temas relacionados a eso. Las leyes que se han redactado, ¿no? He podido participar, gracias a Dios, en mucha parte de ellas, más sobre todo desde la parte de seguridad electrónica, que a veces no se habla mucho de eso, pero también es importante. Hoy en día que todo lo manejamos digitalmente y electrónicamente, eso también genera vulnerabilidades. Entonces, ha habido hechos delictivos donde se ha demostrado que las cámaras de seguridad, por ejemplo, hubo un centro comercial donde hubo un atraco en una sucursal bancaria de un centro comercial en Santo Domingo, Bellavista Mall, donde se supo que los delincuentes habían tenido acceso a las cámaras. ¿De qué manera? Bueno, puede haber sido hackeado, puede haber sido con complicidad interna, pero ese tipo de cosas también la ley la recoge, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que tener una empresa para hacer instalaciones de cámaras de seguridad? Y porque al final, unas cámaras de seguridad que las pones con el propósito de seguridad, si luego los accesos están abiertos para que cualquiera pueda entrar y verlas, lo que le estás dando es más información a la red delictiva, ¿no? Y esos accesos abiertos muchas veces son a propósito, las menos diría yo, pero la mayoría de las veces por falta de capacidad de quien instala de prever temas relacionados a ciberseguridad, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? ¿Cómo atendemos eso o cómo regulamos esa parte del sector que quizá no es tan visible como un guardián, pero que genera un montón de vulnerabilidades? Nosotros recibimos en nuestro centro de monitoreo de todas las sucursales financieras, bancarias, cooperativas, la hora a la que abren, la hora a la que cierran, quién abre, quién cierra. O sea, toda esa información nosotros la tenemos. Si yo no custodio bien esa información, primero, para que alguien no la adquiera sin mi consentimiento, ¿no? Y segundo, para que el personal interno que yo tengo ahí, yo también sepa que ha pasado por una serie de depuraciones, de filtros, etcétera. ¿Cómo yo controlo esa información? Es importantísimo. Hoy en día no hay una ley, nada, que a mí me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo lo hago porque me fijo en buenas prácticas de otros países, en regulaciones internacionales, y nosotros tratamos de cumplir con todo eso para darle también una garantía a nuestros clientes, ¿no? Pero legalmente yo pudiera no tener nada, no podría nada, o sea, absolutamente nada, ningún tipo de control de eso, y nadie me puede sancionar por eso hasta que suceda el hecho. Cuando me roben la información, ahí sí podría entrar la ley de privacidad de datos, etcétera, y tener algún tipo de consecuencias. Pero la idea es que no llegue, tener algo para que no llegue a suceder. Yo no quiero que terminemos sin que tú dejes unos tips, ¿verdad?, de prevención. No solamente para el área física, como vimos, ¿verdad?, de lo que los delincuentes entraron y se llevaron un dinero y hirieron personas. Pero también es importante mencionar el tema de la inteligencia social. Y lo que los delincuentes han podido hacer es robos, inclusive sin tener que hacer atracos. Correcto. Y te digo porque conocí de un lugar y tuve acceso a la conversación en la que convencieron al cajero de entregar un dinero y yo dije, yo se lo hubiera entregado. Claro. Porque le hicieron una inteligencia tan detallada de cómo sabían dónde estaba la persona, los nombres,
hasta más o menos un tono de voz parecido, buscaron a alguien que hablara por atrás. O sea, una locura. Y eso no somos ajenos, las cooperativas. Entonces, ¿qué cosas tú nos recomiendas para evitar robos físicos, de atracos y también de esta inteligencia social que puede atacar también de manera directa? Mira, ya hemos hablado un poco de tecnología, así que voy a dejar ese punto un poco de lado, y es lo que nosotros más vendemos y a lo que más nos dedicamos, ¿no? A la tecnología dentro de la seguridad. Pero la tecnología, dirán, eso es cuchillo para su garganta, dicen, la tecnología no sirve de nada, absolutamente de nada, si nosotros no adiestramos al personal, si no entrenamos al personal en esa cultura de seguridad, tanto información que colaboradores brindan a externos hasta sin darse cuenta. Los principales informantes de los robos a las bandas que se dedican a robar en casas, esos son los delivery. De manera voluntaria o involuntaria. Porque al final, volvemos a lo de siempre, los delincuentes son seres humanos normales, que van al colmado, se toman una cerveza. Y ese delivery que está entrando a toda la casa a entrar el botellón de agua hasta la cocina, ve todo lo que pasa en esa casa. Y conoce los horarios y el delincuente conoce todo. Claro, y si el delivery es parte de esa red delictiva, obviamente lleva toda la información. Pero si no es parte de la red delictiva, le sacan la información con la ingeniería social. Preguntándole, oye, pero ahí en esa casa de José David, se ve que le va bien a esa gente porque... Y el delivery se pone a hablar. No, muchachos, yo entré el otro día y vi que sé yo qué cosa, vi una computadora y qué sé yo. O sea, y los escuché hablar de una cantidad de dinero. Sí, si esa gente le va bien. Y el delincuente ya va anotando. Bueno, si le dice, no, José David, no, hombre, no, esa gente no tiene nada ahí. Tú ves, esa casa está pelada. Descartado, José David. O por ejemplo, ¿por qué tú duraste tanto llevando el botellón? No, claro. Porque solamente estaba la sirvienta y el señor viendo la televisión. Y ya saben que esa Entonces, hora... a la gente hay que adiestrarla. Tanto, y esto es un consejo, tanto para todos nosotros dentro de nuestras casas, como para las empresas, las cooperativas, etc. Hay que adiestrar al personal. Yo hablaba ahorita del botón de pánico. Nosotros hemos tenido sitios donde hay botones de pánico en todos los puestos de trabajo. Y la persona ni sabe qué es eso. No sabe qué es. No sabe lo que sucede cuando le da el botón de pánico. No lo sabe porque no le han entrenado en eso. Entonces... no sabe que cuando le dé no va a sonar nada, que simplemente se van a enterar en una empresa y van a generar una reacción. No lo saben. Entonces, si no lo saben, es muy difícil que tú veas gente armada en un lugar y tú tengas la valentía de déjame darle a esto a ver qué pasa. Eso no funciona así. No, tiene que saber que tenemos que adiestrar a las personas a identificar también las vulnerabilidades. Hay cámaras también que hacen eso, con lo que hablaba ahorita de inteligencia artificial, hay sistemas de cámaras que hacen lo que se llama moldear la conducta, o sea, validar la conducta de las personas, ¿no? Entonces, detectar merodeos, detectar que una persona que nunca venía a la sucursal últimamente ha venido 4 veces y da vuelta y eso te genera una alerta. Y dice, el de seguridad dice, déjame señor, eso está eso. interesante. Esta persona nunca había venido. Y son muy costosos. Eso... No, hoy en día no hay una gran diferencia con los sistemas tradicionales, ¿no? Pero te da informaciones proactivas, ¿no? De decir, espérate, esta persona que nunca había visitado esta sucursal, ahora ha visitado 4 veces la sucursal. Déjame investigar qué está pasando. Tú investigas y cuando averiguas, dice, no, él siempre ha venido a preguntar cosas, que eso que, pero... O tal vez dice, no, es un cliente nuevo que ha venido porque ha tenido que traer papeles, que otro trámite nuevo. Es descartado, no hay una vulnerabilidad. Pero si yo detecté ya que esa persona cada vez que viene a hacer una pregunta y que todo el mundo... Y primero habló con José David y él se lo encontró extraño. Pero la próxima vez habla conmigo. Y José David no hablamos de eso. Entonces, pero el sistema sí te dice, ha venido varias veces, nunca había venido, chequea a ver qué está pasando. Normalmente van a diferentes horas para ver cuáles son las horas más vulnerables. Y ese tipo de cosas. Un error fatal salió en lo del Popular y me da pena tener que decirlo porque al final también es una empresa de seguridad, ¿no? Pero en el horario cercano al cierre, el guardián estaba desarmado, ¿no? Porque, bueno, a la hora de cierre recogen las armas y bueno, el supervisor ese día fue antes
creo que ya era costumbre que fuera antes, a retirar el arma, y la última hora y media de trabajo del guardián. Que es la más vulnerable. Que es la más vulnerable porque es donde más acumulación de dinero normalmente hay, ¿no? Entonces, son vulnerabilidades, pero hago mucho énfasis en el personal y en la cultura de seguridad. Ya la cosa está empezando a cambiar. Yo hasta hace poco decía, ya yo soy un poco más mayorcito, pero ya hasta hace poco decía que nosotros ninguno de los que tomamos decisiones en la empresa nos criamos con una cultura de seguridad. Ninguno. Yo cuando era más jovencito, que salía de parranda de La Vega y me iba a Santiago, por ejemplo, el temor de mis padres era un accidente de tránsito. El temor de mi papá no era que se pichara una goma y alguien me atracara o pasara algo. Eso no existía. Si se te pichaba una goma, lo que tú sabías era que alguien se iba para ayudarte. Entonces, ya eso cambió. Y entonces, esa cultura de seguridad la tenemos que hacer nuestra todos. Un departamento de seguridad que implemente los mayores sistemas de seguridad y que no transmita parte de esos conocimientos y de esas precauciones que tiene que tener todos los colaboradores, está dejando la mesa con una pata coja. Y por ahí es que va a venir la vulnerabilidad. Yo creo, Aitor, que tenemos mucho tema por donde cortar todavía. Sí. Hay mucho tema interesante y proyectos propios tuyos que después creo que podemos tocarlo más despacio en otra ocasión. Lamentablemente el tiempo se nos agota e invitamos a todas las cooperativas realmente a tomar precaución, a tomar las medidas necesarias para que estos casos no ocurran. Comuníquense con Alerta, le vamos a dejar los contactos debajo y agradecemos realmente que estés con nosotros. Muchas gracias, un placer para mí y aquí estaré cuando me necesiten. Gracias a ti.